Señora Presidenta, han votado a favor 10 señores congresistas, 6 votos en contra, 2 votos en abstención. Hay acuerdo por mayoría. En consecuencia, el informe final de la denuncia constitucional 492 ha sido aprobado por mayoría. Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, está con nosotros y por supuesto nos va a dar mayores luces sobre este tema. ¿Qué tal, doctor Quiroga? Bienvenido. ¿Cómo está, Fátima? Buenas tardes. Gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿cuál es su lectura política respecto a lo que ha ocurrido y también constitucional, por supuesto, de acuerdo a lo que se ha argumentado por la congresista Nilsa Chacón en este informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ha desestimado el caso presentado por la Fiscalía sobre el caso Rolex? Bueno, lo que ocurre es que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente de la República no puede ser acusado salvo los casos que están en el 117, que son traición a la patria, abandonar el territorio nacional sin permiso de Congreso, impedir las elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una limitación ahí, lo que no significa que eso no va a ser investigado, que quede impune. Cuando la presidente deje de ser presidente, el 29 de julio del 26, esa denuncia se activará y podrá proceder ante el Congreso. De momento no lo puede hacer porque hay esa norma. Anteriormente se leía como que inclusive no se podían investigar. Ahora se puede investigar, pero no se puede acusar. Y la excepción que se hizo en su momento fue con Castillo por los temas de corrupción. Pero ¿por qué una excepción con el señor Pedro Castillo si tampoco el delito de corrupción se contempla dentro del artículo 117 si nos ceñimos estrictamente a lo que dice la Carta Magna? En su oportunidad el Congreso entendió que el Perú está sujeto a tratados internacionales que lo obligan a proscribir y a luchar contra la corrupción, y porque de alguna manera en la era actual el delito de corrupción es una cosa, junto con el narcotráfico, el secuestro o el tráfico de armas, son delitos muy graves considerados por el Estado. Entonces, en ese caso también se avanzó hasta la denuncia y luego ya no prosperó más por el 117, ¿no? Y en el caso de la señora Dina Boluarte, el presunto delito por el cual se le pretendía investigar, acusar y continuar en este proceso de cohecho, ¿no es también un extremo de un presunto delito de corrupción? Sí, es una modalidad del delito de corrupción de funcionarios. Y entonces, ¿cómo cambia allí la figura? Porque sí, con el señor Pedro Castillo se hizo esta excepcionalidad invocando en su interpretación a estos acuerdos internacionales y no en el caso de la señora Dina Boluarte. Bueno, es una buena pregunta que el Congreso tendría que responder. De momento ha decidido esto, se ha archivado en la subcomisión y quedará como en pendiente hasta que deje de ser presidente, porque el día siguiente que deje de ser presidente desaparece la protección del 117 y tendrá, como el caso de Kuczynski o el caso de Humala o el caso mismo de Vizcarra, a los fiscales tocándole la puerta al día siguiente de dejar de ser presidente. Pero esto no aúna, doctor Quiroga, desde su visión tal vez a la defensa legal que ha apelado el señor Pedro Castillo, a que en algún momento se tuvo una especie de manejo político más bien ilegal por una persecución, por un... que es su argumento, ojo, estoy citando el argumento de sus abogados como defensa, más que realmente por la persecución del delito, cuando se hace este tipo de diferencias que hemos acotado y evidenciado con lo que usted me mencionaba. Es posible que sí. Y también yo recuerdo que se le acusó por traición a la patria por unas declaraciones que había hecho en el caso del Mar de Bolivia. Yo siempre critiqué esto porque me pareció una exageración. Tratar de calzar en el 117 el tema de lo de Bolivia. Ahí podría, digamos, ser ignorante o desconocer la historia o estar hablando de lo que no le correspondía, pero no era delito de traición a la patria. Pero en todo caso, hoy día Castillo no soporta esa acusación. Hoy día soporta la acusación del golpe de Estado, que es mucho más grave y mucho más evidente. Claro, lo digo en torno a las otras carpetas fiscales, además, que pesan en su contra, ¿no? Es indiscutible lo que hizo el 7 de diciembre, pero hay otras carpetas fiscales que en su momento usted nos ha dicho también y recordado que se abrieron por parte del Parlamento, se dieron luz verde para que las continúe la doctora Patricia Benavides. Entonces, en ese marco, ¿cómo quedan o cómo finalmente se puede usar por parte de su defensa esta decisión del Congreso para poder contraargumentar precisamente en estas investigaciones? En esos extremos sí, pero hoy día ya Castillo ya no es presidente, ya no tiene la protección del 117, hoy día podría ser investigado por cualquier delito dentro de la base de la acusación constitucional, porque como ya no es presidente, ya no tiene esa protección.
¿Y en qué momento se decide para usted cambiar precisamente esta lectura? Porque recordemos que incluso el Congreso de la República le abre un proceso a la señora Zoraida Ábalos, y estamos hablando de partidos como APP y Fuerza Popular que apoyaron esta iniciativa y que incluso buscaron suspenderla porque precisamente no se había dado esta persecución de un presunto delito de altos funcionarios, en ese caso del señor Pedro Castillo, y ella se amparaba en lo que hoy el Congreso dice, en este informe de la señora Nilsa Chancón, que no están contemplados en el artículo 117. Bueno, siempre dijimos que en el caso de Zoraida Ábalos había habido una exageración por parte del Congreso, porque en su texto ella inclusive cita un texto mío, ¿no es cierto? Sí. Y que era una posición, una interpretación, digamos, aceptable de la Constitución, ¿no? Y por lo tanto, al tener una posición interpretativa de la Constitución, no tenía por qué haber sido sancionada. Yo creo que de alguna manera ahí hubo un exceso del Congreso y siempre lo dijimos. Y en marco de ese exceso del Congreso, entonces, ¿cómo podemos entender esta decisión? ¿Una rectificación o es que simplemente se hace esta lectura política de acuerdo a la conveniencia de quien se encuentra en el cargo en el momento? Porque esto nos habla entonces más allá de un termómetro que sea legal como lo quisieron ver en su momento desde el Parlamento, a una interpretación antojadiza de acuerdo a quien ejerza el poder. Bueno, es que usted dice lo cierto, ¿no? El Parlamento y la subcomisión no es una Corte de Justicia Legal, es un órgano de control político y tiene una interpretación política. Y digamos que ha cambiado su interpretación política del mismo hecho. Y en esa interpretación política, ¿qué tan válido es en esta delgada línea y porosa, teniendo en cuenta que son los congresistas los que están encargados de respetar la propia Constitución? Finalmente juran por ella y además son los encargados de generar jurisprudencia, las leyes. Bueno, de momento es una interpretación válida porque ha sido tomada con los votos suficientes en la subcomisión, que es el órgano encargado, y hasta que no cambie la subcomisión de criterio se mantendrá eso. Pero como repito, tampoco significa que esté exonerada de responsabilidad. Dentro de poco más de un año, esa misma responsabilidad podrá ser hecha valer sobre la señora Boluarte cuando acabe la protección del 117. Y dentro de esta última interpretación, ya como analista, se lo digo a usted, que lo ha escuchado en otro tipo también de entrevistas, dando su opinión, ¿cuál cree que sea entonces, luego de esta decisión del Congreso, en esta ambivalencia de a veces sí y en otras no, la lectura que pueda tener el propio ciudadano insatisfecho con sus instituciones y que tiene una alta desaprobación en el Parlamento y también con la Presidenta de la República? Sí, bueno, hay un debate ahorita pendiente en el Tribunal Constitucional sobre este mismo alcance del 117. Sí. Algunas veces yo mismo lo pedí al Tribunal Constitucional que delimitara lo del 117, en su momento no lo quiso hacer, ahora lo va a tener que hacer. Y el ciudadano tiene que saber que las instituciones funcionan, a veces funcionan de un lado, a veces funcionan del otro, pero tienen que funcionar, hay un tema institucional, ¿no? Que el Parlamento tenga una baja aceptación no es una señal de que funcione o no funcione, porque es el Parlamento que se ha elegido hasta el 2026. Será un motivo más bien para reflexionar y en abril del próximo año elegir a un mejor Parlamento. Claro, pero nos habla de un uso y desuso como de manera, nuevamente traigo esta palabra, antojadiza, en una arena política que parece haber cruzado simplemente el mero interés particular más allá de lo que realmente es sentar antecedentes. Entonces, la impresión que dejan es... Es una Corte de Justicia, yo no diría que es un antojadizo, es una interpretación política que depende de los votos políticos que en el momento se den. Claro. El Congreso tendrá que dar cuenta de sus contradicciones. Y ahí reducimos efectivamente lo que usted dice a solo votos, finalmente de acuerdo a cómo se negocia en el Parlamento de la República. Claro, porque a diferencia de una Corte de Justicia donde hay que justificar jurídicamente el tema, en el Parlamento y en la democracia son los votos los que cuentan, ¿no? Con votos elegimos a las autoridades, con votos se hacen las leyes, con votos se toman las decisiones en el Congreso. Sí, podríamos entrar en un debate, doctor Quiroga, pero se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente así es en televisión. Lo invitamos en otra ocasión para continuar hablando de esto y otros temas, por supuesto que usted también es muy ducho. Muchísimas gracias al doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista.